la meditación es un sendero que te lleva directamente a tocar lo esencial. O sea, eh, este camino pone especial énfasis en la experiencia meditativa. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Sandra, psicoterapeuta humanista y meditadora. Estamos aquí para ofreceros un nuevo invitado que vamos a entrevistar para la sección de Conversaciones con Corazón. Esta sección forma parte de un proyecto, el proyecto Despertar, en el que queremos ofrecernos una hoja de ruta a través de la cual os proponemos actividades, cursos, talleres, charlas, conferencias, encuentros como este, para que podamos despertar nuestros corazones realmente y nuestra conciencia, abrir nuestra conciencia a una nueva manera de vivir, poder encontrar cuáles son los motivos que nos pueden llevar a tener una vida significativa. Y dentro de este proyecto, Conversaciones con Corazón, lo que queremos es ofreceros encuentros con personas que de alguna manera son referentes o que han llevado una vida donde han integrado esa parte personal con esa parte espiritual relacionadas con las humanidades y con la espiritualidad. Hoy tenemos una persona muy especial, muy vinculada al mundo del budismo zen, que es el maestro Denko Mesa, al que voy a dar paso en este momento. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos hoy en una nueva una nueva sección de Conversaciones con Corazón. Tenemos a un invitado muy especial que es el maestro Denko Mesa. Buenas tardes, maestro Denko. Buenas tardes, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte primero que estés aquí, que hayas accedido a esta charla, a esta entrevista así como informal entre nosotros. Y me gustaría pues que nos comentaras, hacernos partícipe de tu experiencia, de tu largo recorrido como maestro espiritual, maestro Zen. Primero voy a presentarlo. Maestro Denko Mesa es un maestro budista, director espiritual de la comunidad budista Zen Luz del Dharma. También es licenciado en Filología Hispánica, es profesor del máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Es escritor, conferenciante, ha escrito varios libros, entre ellos muy recomendables El viejo arte de darse cuenta, otro que es Quietud y otro que está a punto de ser editado, que es La mirada interior, que saldrá probablemente el próximo año. Hace retiros de encuentros con alumnos, con discípulos, conferencias, cursos, talleres, todo relacionado con la práctica meditativa del budismo zen. Y muy recomendable ver sus vídeos. Yo he estado viendo y visionando algunos de sus enseñanzas y realmente son muy, muy inspiradoras, ¿eh? Lo digo de corazón. Bueno, pues bienvenido. Y quería pues comentar un poco, compartir contigo esta experiencia, ¿no? Pues este es un proyecto en el que, bueno, pues invitamos a personas que tienen un recorrido serio, espiritual o en otras artes o humanidades. Queríamos compartir un poco, que nos contaras algunas cosas sobre qué es la meditación para ti, qué representa para ti ser maestro zen, ¿no? Porque creo que esto es algo como con letras grandes, ¿no? Importante. Bueno, Sandra, en primer lugar, de verdad, muchas gracias por abrirme un espacio al Dharma del despertar, que ya te dije a título privado que me encanta. Además, tiene sintonía con Luz Dharma, que es Sí, el nombre de la comunidad es verdad. que dirijo. Y, y es cierto que tú y yo parece que nos conocemos de Hace no tiempo, sé qué, ¿verdad? pero no está, coincidimos en cosas de esa afinidad de la mirada Mm. y te agradezco la oportunidad de compartir un rato contigo en este canal. Es una buena pregunta, la verdad que cómo entiende un practicante lo que es la meditación o qué significa para ti ser un maestro, ¿verdad? Yo empezaría casi cogiendo el título que le quieres poner a estos encuentros, que lo has llamado, creo que
camino con corazón, ¿verdad? O Conversaciones algo con así. corazón, pero sí por ahí va. Vale. Porque podríamos utilizarlo como metáfora, ¿no? Ujú, Y aludir a la propia mirada que tuvo Siddhartha Gautama, que fue un practicante como nosotros, que se inició en la exploración de la conciencia de lo que luego se llamaría el budismo. Es decir, la meditación es un sendero que te lleva directamente a tocar lo esencial. O sea, eh, este camino pone especial énfasis en la experiencia meditativa. Entonces, claro, si tratamos de definir la meditación desde la mente, la vamos a llenar de conceptos, de ideas, de creencias incluso sobre lo que es o lo que se supone que es este viejo arte, ¿no? Del darse cuenta, que es el título que yo le puse a uno de mis libros y que tú has citado. Entonces, meditar es una experiencia de apertura a quien tú en verdad eres, es una expresión natural de esa belleza noble de la persona, por lo tanto no es una idea, no es un concepto, ni siquiera es una técnica, es una vivencia integral en la que eh, el ser humano que se entrega a este camino se transforma por completo para su bien y el de todos los que sintonizan con esa existencia. Y en este sentido, un maestro de la tradición espiritual o un maestro zen, en este caso, es una persona que se entrega al propio camino de la evolución de la conciencia y, y claro, parte de una llamada interna, de un impulso, ahí encontramos la palabra vocación, que viene del latín vocare, ¿sabes? Como ese anhelo, esa bodhicitta, como se la llama en el budismo, ese, ay, qué ganas, ¿no? De tocar esa budeidad, esa esencia. Entonces, ser maestro es simplemente un ser que se abre, como una flor, ¿no? Eh, para acompañar a otros en su propio proceso de apertura y de profundización en ese camino de conocimiento. Por eso mm, yo siento que en el budismo es tan importante profundizar en ti, Sandra, como soltar todo aquello que te pueda representar. Entonces, cuando hacemos las preguntas, bueno, ¿y para usted qué representa esto, lo otro? Uy, cuidado con las ideas, ¿no? Que nos hacemos de las cosas, porque mm, prefiero eso, como entenderlo como un encuentro privado, que no es secreto, porque esa privacidad la compartimos todos, y, y la meditación favorece ese despertar, ese encuentro con lo real, con mayúscula, ese encuentro contigo misma. Y, y, y es desde ahí como yo siento lo que es meditar. Es un arte de permitirte que con diferentes didácticas pueda dar pie a que el aire de la conciencia se abra de par en par y eso genera un profundo conocimiento de ti. Porque ahí la meditación y el budismo lo que indican es que, claro, al final sufrimos por un profundo desconocimiento de quién somos. Por lo tanto, meditar sería un desvelamiento del ser y un maestro te acompaña en esa alegría. Pues has dicho un montón de cosas que he apuntado que no sé ni por cuál empezar, porque me parecen todas interesantes, la verdad. A ver, dices algo que me parece muy importante y cuando dices abrirse como una flor me pareció precioso esto, ¿no? Porque realmente es verdad que cuando un maestro se abre, claro, en el discípulo le llega esa energía, ¿no? Que es lo que te ayuda a transformar, ¿no? Esto es importante. Pero cuando hablas de, que lo he escuchado también en otras enseñanzas tuyas, de tocar lo esencial, ¿no? Qué bonito esto. A la gente que no está familiarizada con la meditación o que están empezando, claro, ¿cuál sería? Porque no es fácil al principio tocar lo esencial, ¿no? ¿O qué es para ti realmente eso esencial? ¿Sabes cómo podrías desmenuzarnos o invitarnos o
qué es esto de lo esencial, ¿no? ¿En qué consiste realmente? Mm. Fíjate, ahí en el Principito leemos que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Es verdad, es frase tan bonita del Principito, sí es así. Claro. Y yo digo, ¿y si le cambiamos la frase? Con permiso del autor. O sea, lo esencial es visible a los ojos de la atención, a los ojos de la presencia. Cuando tú estás en un estado meditativo en el que estás abierta y receptiva al mismo tiempo, eh, la mente ordinaria da paso a la emergencia de un lenguaje, claro, aquí hay que echar mano de la poética, Ya, ¿vale? Pero es abrirte como a lo intuitivo. Todos al final sabemos en el fondo lo que es lo esencial, ¿sabes? ya, Lo esencial es sentirte plenamente feliz, sentirte bien. Entonces, esa certeza interior aparece cuando la meditación se convierte como un algo no negociable en tu vida, cuando te entregas a esa apertura. Poquito a poco, esa flor va abriéndose, pero en todo su esplendor. Hay que tener paciencia, hay que ser diligentes en el proceso, pero lo esencial no tiene, digamos, nada que ver con todas esas categorías, ideas o ficciones como ya, metafísicas o sublimes de lo que es esto, lo otro. Ahí nos rayamos bastante con sí. lo que se supone que tenemos que alcanzar como si fuera una cosa extraordinaria, ¿no? Y el despertar es muy sencillo, ¿eh? O sea, Eso de decir los coger. maestros. Pero es verdad, o sea, después de 25 o 30 años practicando, una se despierta y dice, anda, pero resulta que me lo dijeron desde el primer momento. Dice, a ver, mi amor, ya lo eres todo. O sea, tú no te sientas para alcanzar nada. O sea, tú te sientas para expresar la realidad de quien tú eres. Esa sería la esencia. Así que perdernos en ideas de esto y lo otro es como liarla, ¿no? Yo creo que lo esencial está relacionado con esa sintonía natural de sentirte armónico, en fraternidad, en un estado amoroso, respetuoso, empático, sabio. Todo eso sería el lenguaje de la sabiduría, de la esencia. Pero eso no es un acceso al que se llega por el conocimiento, Ya. sino por el arte del despertar funciona por desprendimiento. Ah, eso es muy bueno. Y es así, ¿eh? Gracias, porque es una frase como de titular, ¿no? Es verdad. Claro. Pero Entonces, ¿cuánto cuesta a veces esto, Denko? mm, Maestro Denko, soltar mm, lo que has dicho antes, soltar lo que nos representa, ¿no? mm, porque estamos muy adheridos a esa Mm, ficción, Sandra. sí, Estamos demasiado identificados de manera inconsciente mm, a esa imagen, a esa falsa identidad. Por esa razón, y tú lo sabes también como psicoterapeuta y meditadora, eh, es el arte del soltarte, del soltarte, del soltarte. Y dice, bueno, ¿qué es lo que hay que soltar? Por favor, ¿qué hay que soltar? Bueno, hay que respirar mucho, hay que respirar mucho, hay que reconocer poquito a poco que las principales dolencias que aparecen a nivel corporal, emocional o incluso mental están relacionadas con fijaciones excesivas. Porque yo pretendo algo, por ejemplo, pretendo llegar a lo que dicen de la esencia. Y por ahí no es el camino, o sea, ahí es abrir las manos, o sea, confiar que es la propia práctica la que te lleva a la esencia, porque tu mente lo que va a hacer es manipular la práctica para llevarte a esa esencia. Y entonces estás perdida total. Como dice, por ejemplo, porque hay muchos textos, estamos hablando de un camino de 2600 años, ya. pero, por ejemplo, en el Lankavatara Sutra, que es un texto muy bonito de la tradición china, ¿no? Dice que a veces nuestra mente es como un elefante majestuoso, con toda la fuerza que tiene, que parece que bueno, te vas a comer el universo, y ese elefante se estanca en medio metro de barro. Entonces, cuidado con las pretensiones de la práctica, de llegar aquí o allá,
porque así no funciona. O sea, la meditación es un arte de contemplar sin manipular la experiencia. Cuando tú te permites abrirte y dejarte sostener por ese estado de calma y de apertura, lo llamamos samadhi, ¿no? Entonces, la flor la tienes ahí, la esencia la tienes ahí. Has dicho una cosa muy bonita, que también te lo he escuchado otras veces, es esto, ¿no? Que expresamos lo que somos en la meditación. Mm. Y yo no sé si tú, yo no creo que haya, no sé cuál es tu opinión, otro camino realmente para encontrarnos con esto, ¿no? Porque el otro, como tú dices, como esto a través de lo conceptual, ¿no? De lo Mm. más de otro tipo de vía y a través de estas maquinarias que tenemos mentales es muy difícil, bueno, es imposible, yo creo que es imposible acceder a esa parte, ¿no? Bueno, aquí lo importante es comprender, más que entender, comprender que la clave está en poner la mente al servicio del corazón. Por eso decíamos al principio que el budismo es un camino al corazón. Pero como lo son todas las tradiciones religiosas, Sandra, Sí, eso desde mi es cierto. punto de vista, o sea, todas las grandes vías contemplativas apuntan a la misma esencia. ¿Qué pasa? Que la expresan de forma distinta, y me parece hasta hermoso eso, y utilizan diferentes herramientas o pedagogía, si tú quieres. Pero, pero ninguna de ellas se refiere a la técnica. Todas hablamos de la experiencia. Eso es cierto. ¿Mm? Otra cosa que me pregunto a veces también cuando estoy con maestros, ¿no? O me gustaría que nos compartieras, es cuando tú estás con tus discípulos, ¿no? En tu sangha, con tus retiros, en tus meditaciones, en tus encuentros, ¿cuál es la parte de tuya como personal, ¿no? Del maestro Denko Mesa, ¿no? ¿Cuál es que tienes, está más presente con tus discípulos o en tus encuentros? ¿Cuál es la que tú sientes que como que das más, ¿no? Que entregas más? Me sonrío con la pregunta, Sandra, porque ahí se nos cuela la mente otra vez. Pues Porque, porque, porque de alguna manera tratamos de fragmentar incluso al maestro, ¿no? La figura del maestro. ¿Y qué parte tienes suya es? razón. La- lo importante, por ejemplo, si utilizamos esta cuestión, que la entiendo por donde hablas tú, ¿no? O sea, lo importante es atender a que todo está unido, Sandra, todo, Ajá. absolutamente todo está unido. O sea, en el universo, que es la parte hermosa, o sea, todo está siendo en instante tras instante, como dice el maestro Thich Nhat Hanh, o sea, instante presente, instante único y maravilloso. Y es verdad. Entonces, cualquier idea que surja de nuestra mente, ¿no? Eh, de separación, eh, es como una imagen de dividir o de fragmentar. Por ejemplo, el maestro frente a los discípulos. A ver, al maestro también le duele el corazón, al maestro también le duele la rodilla. El maestro está más presente o ausente, depende de la circunstancia. Ya. Entonces, en el momento que dejamos partir la dualidad, ¿vale? Eh, la no mirada de esa armonía integral, de vivirnos en un mismo siendo. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me gusta esa definición. Dice, bueno, ¿y quién eres tú? Y puedes decir, yo soy un siendo en los otros. ¿No? Pues el maestro también. El maestro, eh, a ver, maestro, practicantes asiduos, personas que se inician, discípulos, o sea, podríamos llenarnos de terminología, ¿verdad? No sé si me sigues. Entonces, yo preguntaría, pero, a ver, ¿pero en qué nos estamos diferenciando? Porque eh, lo que realmente sucede siempre aparece en el instante presente. Ujú. En este sentido, eh, yo siento que todos interactuamos en un mismo medio y sobre todo el maestro con su sangha, con los discípulos, va a depender de las circunstancias que se den en ese momento. Entonces, hay que aprender a ser conscientes de esto, de que el propósito del camino espiritual es vivirnos en una común unidad. Eso es lo que yo siento que responde a esta pregunta que acabas de formular. Pues gracias, porque
A mí también me ayuda a colocar cosas, ¿no? A tener esa visión como más de unión, ¿no? Quizá ahí estoy de acuerdo contigo lo que dices, te Sí, agradezco porque, el porque punto de vista. incluso a veces sentimos que el maestro es como algo idealizado y se nos cuelan ahí patrones, lo que sea, ¿no? Parece que es un ser celestial o divino que está, a ver, el maestro paga hacienda como todo, paga una multa si te cae el establecimiento, tiene que ir a hacer la compra. Claro. Entonces, ¿cómo atiende a sus discípulos, a su sangha? Pues prestando especial atención a que cada cual es un individuo que necesita ser atendido según sus propias características, pero no es que se ocupe más de unos que de otros o le ofrezca una parte o a otra. Ese es el planteamiento como fragmentado que veía como en la pregunta. Ujú. Es vivirnos en esa unidad. Entonces el maestro es un compañero más de ese camino del corazón que está siguiendo la propia estela de, bueno, de todo un legado espiritual y la actualiza pues con humildad a través de su forma y de su manera de estar y ser con la sangha, que también es un ente vivo, o sea, no es un grupo ahí cerrado, sino al contrario, o sea, la puerta siempre está abierta. Gracias. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, la pregunta viene porque, bueno, a veces conoces a maestros, quizá también depende del tipo de maestro, ¿no? O la manera en que el maestro vive, ¿no? Tú, claro, lo Mm, tienes como muy claro en esa unidad, pero sí que es verdad que a veces, o en personas, ¿no? Se da como esa diferencia de cómo me comporto de alguna manera en un entorno determinado y cómo me comporto en otro, ¿no? mm, Entonces era un poco por, bueno, pues quizá, claro, afortunadamente tú lo tienes muy integrado, pero no, no siempre será el caso, ¿no? Otra cosa que también te quería preguntar al hilo de lo que has dicho, ¿no? Que el maestro paga sus impuestos, tiene que pagar sus multas, va a la compra y al supermercado. Esta parte también es como esto, de qué forma toda tu experiencia espiritual, toda tu práctica, toda tu presencia, ¿no? Todo lo que tú traes, ¿no? Que ofreces tanto, ¿cómo nos podrías ayudar a llevarlo o darnos algunas, bueno, alguna información o una inspiración de llevarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque a veces, hay muchas veces, yo creo que al principio, a mí al principio me pasaba también, ¿eh? mm. Parece que la espiritualidad está como para un entorno determinado, ¿no? Y está como fragmentado. Aquí soy espiritual, pero luego aquí no, ¿no? Entonces, ¿de qué forma tienes tú la visión o cómo lo ves esto, cómo hacer, ¿no? De llevar realmente o qué opinas sobre esto, la espiritualidad en nuestro día a día, pues con mi hijo, con mi familia, con mi trabajo, porque a veces se crea también esta confusión, ¿no? Como que son Mm, aspectos diferentes y cuesta hacer esta integración. claro, pero ves, de nuevo vamos a la mente, A la Sandra. fragmentación. Claro, Está bien porque tú colocas todo el rato. sí, pero no pasa nada, o sea, el budismo es una gran pedagogía de vamos a decir que la conciencia, es mucho más que la mente, que por supuesto atiende al cuerpo y atiende al corazón y a la parte espiritual también. Pero esa es una pregunta clásica que me suelen hacer. Bueno, maestro, ¿y cómo podemos ahora llevar, por ejemplo, tú haces un retiro que evidentemente cambia tu frecuencia cognitiva, emocional y alimenticia, corporal, espiritual? O sea, tú parece que accedes a otro estado eh, mental, ¿no? Es decir, aumenta tu estado de presencia. Yo siempre digo que la práctica de la atención conduce al practicante a elevar, a envolverlo en un estado de presencia, que es como el hábito, ¿no? O sea, el hábito envuelve, ¿no? Un símbolo de luz de ese estado de presencia. Y no tienes que hacer nada. En tu vida cotidiana esa presencia te acompaña. ¿Por qué? Porque has entendido de manera correcta lo que es la meditación, que es contemplar la experiencia sin manipularla. Desde el momento que tú la manipulas, estás pretendiendo algo de ella. Así no funciona. Así lo que generas es mayor distracción, mayor agitación y por lo tanto un estado de ausencia. ¿Se me entiende? Entonces, ¿cómo trasladar el estado de presencia al mundo de lo cotidiano? Fíjate, a mí me viene, eh, volviendo a esa poética tan bonita de todas las tradiciones, por ejemplo, la tradición Zen que nosotros seguimos, que yo sigo,
Hay varios textos, uno de ellos se titula el Hokkyo Sanmai, es del maestro Tosan Ryokai, japonés, y dice, se titula el espejo precioso en castellano, y dice, es precioso, ¿eh? La conciencia no es el lenguaje. Turbada por las palabras, caes en el callejón del abismo y de la duda. Es decir, los conceptos que nos hacemos de la práctica, las ideas que nos hacemos de la práctica, cómo llevar a la vida cotidiana la práctica, ¿no? No representan la realidad, no pueden tocar la experiencia de la que estamos hablando tú y yo. Y siento que lo comprendes porque eres practicante también. Y la gente que nos sigue. Las palabras simplemente son símbolos que nos alejan de esa realidad. O sea, hay que atender qué es lo que estamos pretendiendo con estas preguntas. ¿Vale? Porque vamos a utilizar las palabras a la luz de la presencia. Entonces te diría, atención, eh, presencia, conciencia, esos son términos sagrados, están en todas las vías contemplativas. Entonces, eso es lo más grande, eso es lo último, por lo que realmente nosotros estamos aquí y merece la vida, merece la pena poner toda nuestra fuerza y nuestra energía en esa dirección. Entonces, cuidado con los conceptos, porque los conceptos operan a través de la mente manipulativa, en la que pretendemos utilizarla para exigirle que si la pongo a nivel meditativo, tiene que trasladar con una serie de beneficios en la vida cotidiana. Entonces digo, bueno, no hemos entendido nada. O sea, así no funciona, Sandra. O sea, es otra vez abrirnos al lenguaje del corazón, aprender a tocar que hay una verdadera realidad en ti, ¿no? Que te envuelve, que te acoge, que te respeta, que te nutre. La meditación te lleva directamente a tocar eso, ¿no? De ahí que la palabra retiro en japonés sea sesh shin. Sesh es tocar y shin es lo esencial, el corazón. Cuando eso te toca, es como si estuvieras caminando así por fuera de mi casa, que hoy la tarde está como muy, muy de niebla. Tú te vas a dar un paseo, porque lo único que vas a darte es un paseo, ¿no? Y cuando llegas a casa, dices, si estoy empapada de la brisa de la tarde, de la neblina de la tarde, del frescor ahora de noviembre, por lo menos aquí en la laguna de Tenerife. Y llegas a casa súper contenta, pero no has hecho nada. O sea, tú no sales a la calle a buscar la bruma, la brisa, en eso, simplemente te has dedicado a pasear. Esa es la manera de trasladar, más que trasladar es continuar en la Claro, vida cotidiana, no diferenciando práctica de vida cotidiana. ¿Sí? claro. Quizá, perdona, ahora te doy la palabra, No te preocupes. quizá los laicos lo tenemos mejor, porque estamos completamente ahí en la vida cotidiana, encontrando ese equilibrio entre el fondo y la forma, entre la práctica y la práctica. La práctica es todo el tiempo, no es cuando suene o se acabe el sonido de una campana. Yo creo que esa es la clave, lo que estás comentando, ¿no? Que es así realmente. Lo que pasa es que hasta que llegas a este continuo, ¿no? O sea, lo que se habla entre sesiones, ¿no? Hay muchos maestros que yo les he escuchado, ¿no? En enseñanzas, lo más importante viene cuando te levantas del cojín, muchas veces, ¿no? Es como cuando ahí estás poniendo en práctica realmente pues este continuo que la mente, o sea, mantienes esta actitud o esta presencia o esta conexión con la esencia que tú dices, ¿no? Mm. Claro, esto es fruto de un proceso, ¿no? De un tiempo también, no es algo que se consiga, o sea, que Claro, requiere su entrenamiento, ¿no? Su práctica, su... claro, lo estás expresando muy bien. Necesitamos entrenar la mente, necesitamos entrenar el cuerpo, necesitamos entrenar el corazón, necesitamos entrenar la parte espiritual. O sea, ¿por qué? Porque estamos desentrenados, o sea, por esta razón de estar fuera de tono, sufrimos en la vida. Ese es el concepto tan bonito que se recoge en la primera noble verdad de Siddhartha, es decir, la vida es dolor. Y dice, dukkha.
dukkha es un eje, como un palo que se ha salido de una rueda. Entonces, claro, ¿tú cuándo te sales del eje? ¿No? Entonces, pues cuando tu tono baja muchísimo debido al automatismo, al acelere en el que vivimos, al exigirle a la práctica que ya tenga efectos inmediatos. Entonces, hemos perdido la mirada, esa mirada amorosa, larga, tranquila, ¿no? Ese adentrarte en la quietud, ese ralentizar, que no significa parar, simplemente es bajar el ritmo con el que hablamos, con el que nos movemos, con el que pensamos. Ese es el concepto de karma. O sea, se trata de ver cómo vehiculamos a través de la conciencia esas semillas que luego van a dar resultados en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa? Que esto requiere de dos grandes fundamentos y seguramente las habrás oído o leído y para mí son fundamentales y es paciencia y perseverancia. Primas hermanas. Y tanto, entonces, claro, el que se impacienta se enfada, se irrita, protesta, opina mal, enjuicia y además uno de los principales afectados es uno mismo. Entonces, vivir en esa agitación no merece la pena, ¿no? Claro. Por eso, paciencia, es decir, hay que entrenarse poquito a poco, porque la meditación hay que entenderla también como un proceso gradual, suave, ¿eh? Tierno, amoroso, de esa apertura y de esa evolución de la conciencia, va viniendo poco a poco. ¿Sí? Entonces, entrar en esa como ciencia de la paz, eso es la paciencia. Sí. Y sobre todo la paciencia está relacionada con el aprendizaje en dejar a un lado el exceso de expectativas que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque la impermanencia es real. Para los budistas es una bendición. Dice, uy, qué bueno. La vida siempre está en pleno cambio. Sí. Dice, muy bien, lo acepto. Entonces, como yo me siento anclado en una práctica continuada, porque me sienta bien, y además estoy abierto a la confianza de lo que eso va presentándote, entonces las expectativas van dando paso a un estado interno de fluidez, ¿no? Y al mismo tiempo de sabia adaptación. Pues internamente lo que la persona experimenta es lo que el Buda llamó piti sukha, que es un gozo real. Esa es la esencia de la que hablamos al principio. Esa es la meditación. Entonces, al final, la meditación continuada, que entiendo que, bueno, hay que hacer un esfuerzo consciente para encontrarte con la sangha, para abrirte al asesoramiento de un maestro con el que sientas confianza, confiar en ti misma, en que nadie lo va a hacer por ti y en considerar ese acto de íntimo como un hecho no renunciable. Aunque sea por un acto de egoísmo sano, es decir, es que me siento bien, ¿cómo no voy a continuar practicando? Pero ya no me desespero, sé o intuyo que esos resultados positivos van a llegar y yo lo único que hago es sentarme como el que se sienta a la orilla del río a ver qué me trae la impermanencia. Y esa paciencia y esa asiduidad van conformándote y te van aportando un estado interno, así yo digo como de consistencia, o sea, después da unas ganas de dar un abrazo, ¿no? Sí, pero de verdad, porque volvemos a esa común unidad, a esa no dualidad. Empiezas a sentirte de verdad en sintonía con todo lo que te rodea. Me venía a la mente escuchándote algo que también he escuchado mucho a los maestros y a mi maestro, que habla de cuando tu mente entra en la corriente, ¿no? O sea, es como que de repente entras en esa corriente y es como que orientas tu mente como al Dharma, ¿no? A toda esta espiritualidad y de alguna forma ya como vas como asentándote ahí y de alguna manera vas caminando, ¿no? Vas como navegando por ese camino y es importante, es verdad que necesita su tiempo y su entrenamiento y su paciencia y perseverancia, pero es verdad que yo estoy de acuerdo contigo que merece la pena, ¿no? Porque realmente es lo único que da sentido a una vida a muchos niveles, ¿no? Porque
entras en otra percepción diferente. Yo sí que me gustaría saber tu opinión, porque ahora que hay tantos cursos que está de moda un poco, ¿no? La meditación, mindfulness, todo esto. Si tú ves ahí, que a lo mejor vas a volver a decir lo mismo de la fragmentación, pero esta parte que se puede convertir como un poco en algo consumista, ¿no? O sea, es como que hago esto, me quedo un poco en la parte superficial, porque creo que la meditación, pues lo que vemos, ¿no? Cuando hay una práctica profunda, es que es inmenso, ¿no? En lo que podemos profundizar ahí, el estado al que podemos llegar de no dualidad, de conciencia expandida, ¿no? ¿Tú crees que esto puede ser también como este consumismo, un poco materialismo espiritual, que se genere esta parte de pico, 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 pero como no profundizo? Mm. Bueno, hay que tener cuidado con el picoteo, como tú Claro, dices, porque el personaje que nos habita, el famoso ego, yo lo llamo el personaje, ¿no? personaje, sí. Ese se la sabe toda, Sí. claro, ese con tal de no profundizar en lo real, Mm, pues se escabulle con todo tipo de mecanismos de defensa, y tú en eso eres especialista también. O sea, se justifica, posterga, entonces picotea. Y claro, la sociedad que hemos creado, por una falta de atención, que está ávida de despertar, así no funciona. ya, Hay que volver al espíritu del artesano, de la persona paciente, de encontrar realmente la referencia de un maestro también, o una maestra, es decir, alguien mm, que te acompaña en tu camino y en tu proceso y te respeta profundamente, pero no te manipula, ¿sabes? Ese sería un poco el gran apoyo. Y tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo, que lo importante es que cada uno se dé cuenta de que las vías espirituales o, o incluso, por ejemplo, en cualquier ámbito, ya sea educativo, psicológico, terapéutico, empresarial, aquí la clave está en que si las herramientas, vamos a decir, que se vehiculan a través de la atención, ¿no? Favorecen que tú descubres aquello que realmente necesitas, no aquello que te alimenta, no sé si me entiendes la sí, diferencia, o sea, sí. lo que a ti te nutre te hace crecer, ¿no? Ahora, lo que a ti te alimenta te puede hacer engordar, Mm, ¿entiendes? Porque sería la vida, es la compulsividad. sí, Entonces, el picoteo te hace engordar, ya, ¿vale? Te hace seguir jugando al despiste. Las vías contemplativas y las grandes traducciones van directamente a la raíz. Y la raíz es muy sencilla. A ver, usted sufre porque su percepción está equivocada, ¿vale? Entonces, ¿usted lo reconoce? Sí, muy bien. Venga conmigo. Tiene usted la puerta abierta. ¿Usted quiere sanarse? Ah, maestro, claro que sí, es que la vida me duele. Muy bien. Entonces le dice, vale, el dolor está causado, ¿no? Subjetivamente hablando, o sea, el sufrimiento está causado porque no te estás nutriendo, porque tu atención está dispersa, porque estás demasiado descentrado, porque estás picoteando. Entonces, elige, por ejemplo, este camino, pero profundiza en él. Ten claro. la confianza y la paciencia, ¿vale? Entonces, yo te digo que esta estela, por ejemplo, si quisieras elegir el budismo, y el budismo tiene diferentes ramas, por ejemplo, el zen es una de ellas, está el vietnamita, el coreano, en fin, el tibetano, lo que te decía antes, que cada gran escuela o cualquier otra tradición religiosa, da igual, da igual. Lo importante es que atiendas a ver si nutre tu corazón. Es decir, si empiezas realmente a sentir que tu percepción va a cambiar y en lugar de estar condicionada por esa alimentación inconsciente y ávida, te va nutriendo, tú vas pacificando tu vida, vas atendiendo a justo y lo necesario que necesitas y ahí se produce realmente una profundización de la mirada. Y eso, de forma natural, repercute en la vida cotidiana. Es que no hay una dualidad, no hay una dualidad. Entonces, es lo que me viene a comentar. Vale, ha dicho también algo interesante que me parece importante recoger, que es el tema de la figura del maestro, ¿no? Lo importante que es también en las tradiciones contemplativas, cualquiera de ellas,
porque es muy fácil despistarse, ¿no? Y es muy fácil salirse del camino, entonces sí que me parece, bueno, pues importante recalcar esta figura como una vía de encuentro y de guía, ¿no? Que realmente, además, es que tiene lógica, si vamos al colegio para que nos enseñen maestros que han aprendido para ello, cómo no, y cuanto menos un camino espiritual con los riesgos que tiene, que también los tiene, ¿no? El personaje ese que tú decías, y que es así, cuántas veces también hay un ego espiritual que se hace enorme, porque el ego se cuela en todas partes, ¿no? Y es muy sutil, pero también está ahí muchas veces, ¿no? Se utiliza. Mm. Sí, en este caso, el maestro, fíjate, en el budismo hay una expresión muy bonita, que seguramente la hayas oído, que se lo llama Kalyanamitra, y se traduce por un amigo de bien, Mm. pero bien está Espiritual. más allá del bien y el mal, o sea, es alguien con un corazón noble que sigue su propia guía, ¿no? La guía de todo un linaje y de todo un legado espiritual, que lo está actualizando a cada instante y que se pone al servicio de la transmisión del Dharma. O sea, el Dharma es la vida misma. Sí. ¿Qué pasa? Pues que ejerce la función de un docente, de un pedagogo. Es decir, pues si estará ahí es porque tendrá herramientas para ayudarte a ti a evolucionar en la conciencia. Él no se puede sentar por ti, pero te acompaña en el proceso del despertar. Y es una figura muy importante. ¿Por qué? Porque solo nos hacemos muchas trampas, Sandra. Entonces, muchas veces caemos en el peligro de la autorreferencia o nos automedicamos, Sí. ¿no? El ego espiritual. Y ahí el personaje se apodera, manipula la práctica meditativa, pretende que funcione así o al lado, y así no es. Entonces, el maestro es alguien que está dando respuesta al discípulo siempre en el momento presente, siempre en el momento presente. Es decir, atendiendo a cada uno según sus propias vicisitudes, sus propias circunstancias y las propias circunstancias del maestro. El maestro, sí. Es Claro. verdad que es una figura muy importante. Mm. Y ya para terminar, pero no quiero dejar de preguntarte algo que también me interesa, como eres profesor de instituto, ¿no? De chavales, ¿cuál es tu visión de la adolescencia? Porque la adolescencia ahora es una época compleja, ¿no? Yo creo que más compleja quizá que en otras, aunque todas las épocas yo creo que son complejas. Pero con toda esta prisa que tenemos, esta distracción que también hacías antes referencia, ¿no? El despiste generalizado, yo lo he visto también en pacientes cuando vienen en consulta, en las familias, ¿no? Hay como mucho despiste, mucha desorientación, el tema de las tecnologías, bueno, ¿cuál es tu experiencia o tu visión en el día a día, ¿sabes? Desde tu visión cómo es más espiritual, que nos Sí, puedes compartir de esto. sí, sí. Mira, es una pregunta muy interesante también. Y te comparto, en este caso, sabes que soy profesor de secundaria, de bachillerato, y doy clase de lengua castellana. Y, y, y bueno, ahí voy de vaqueros y en una ropa normal, o sea, no voy Claro. vestido de maestro de meditación. Pero bueno, la gente sabe quién es el maestro también. Y la anécdota que te quiero compartir es la siguiente. Yo estaba en un curso de formación como profesor de lengua castellana. Y el ponente, no sé qué actividad estábamos haciendo, empezó con una frase. Ay, estos chicos de hoy en día, no hay quien los aguante, chiquita locura, cómo están estos adolescentes y tal, algo así, ¿no? Como lo que tú me estás preguntando. Las nuevas generaciones que se enfrentan hoy en día a esa prisa, a las nuevas tecnologías, toda esta historia, ¿no? Que te parece que están pegados y apegados al like, al Instagram, al me gusta, al TikTok, toda esta historia, ¿no? Sí. Y dice el ponente, venga, ¿de quién es esta frase? Y todos podríamos haber dicho, oye, pues mía, ¿no? Sandra era de, no sé si, no me acuerdo del autor, pero era de los presocráticos, o sea, era de, de antes de Cristo y tal, ¿no? Ya. Es decir, estamos hablando de los primeros pedagogos también de la conciencia occidental, ¿no? Entonces, aportación ahora como maestro de meditación a esta pregunta que es importante y me nace compartirla, ¿no? Todos somos, todos somos seres espirituales, ¿no? Eso para empezar. Entonces, más que trasladar de aquí para allá, ¿no? Es como abrirnos a la conciencia de lo que somos una vez más, ¿no? Ese es el punto de partida. Entonces,
los adolescentes, ¿qué es lo que necesitan? Además de ese contacto con ellos mismos, que es lo que hemos hablado hoy. ¿Mm? Y habrá que facilitarles herramientas a su altura para poder, por ejemplo, implementar prácticas de atención consciente en las aulas. ¿Mm? Siempre y cuando haya un proyecto educativo que apueste de verdad por eso, ¿no? Y no una técnica de relajación. Ya, Hablamos de un profundo programa de conocimiento para que suelten, aprendan a soltar adicciones y creencias que los limitan. Es decir, acompañarlos por quién, por adultos despiertos, por maestros y maestras despiertos y conscientes. ya, Entonces, claro, por familias despiertas. Entonces, todos formamos parte de una unidad. ¿Qué pasa? Que en este sentido, yo no siento que las tecnologías, ¿no?, sean buenas o malas. Es el momento actual que estamos viviendo. mm, Es el uso eso que es, se hace de ella desde la presencia o la ausencia lo que da buenos o malos resultados y todos sabemos de lo que estamos hablando. sí, Entonces, eh, este mundo y estos retos, digamos, a los que has hecho alusión con la prisa, la tecnología, las adicciones y tal, son los mismos retos que ha tenido la humanidad de siempre. mm, Lo que pasa es que ahora se pinta de esta manera. Pues nada, la generación 4.0, ya no sé ni por cuál vamos ya. Da igual, eso es una historia conceptual, porque las hormonas van a seguir existiendo, porque los chicos y las chicas tienen que tener su propia vivencia en el fragmento de edades en que viven, ya sea en primaria, secundaria, en bachillerato o en la universidad. Entonces, a día de hoy, como en nuestro camino evolutivo, eh, yo creo que estamos siendo más conscientes y abiertos a, a todo aquello que nos hace evolucionar. Y esto es una oportunidad de aprendizaje también, ¿no? Siempre y cuando tú lo puedas afrontar desde un andamiaje interior, no dejarlo de lado, ¿no? La gran pregunta es cómo consigue uno ese andamiaje. claro, Ah, la práctica te lleva a eso, ¿no? Porque claro. hace como, yo qué sé, como 100 años se hacían cosas que hoy en día consideraríamos aberrantes y es que ni siquiera nos lo planteamos. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que lo que tú dices, estoy de acuerdo que las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino lo importante es la gestión de la tecnología, ¿no? Cómo la Claro, gestionas. el nivel de conciencia Eso con es. el que nosotros, todo, alumnado, profesorado, padres, maestros, nos relacionamos con eso. Es el nivel de conciencia. Mm, Entonces, hay mucha evolución por seguir caminando. Meditar es favorecer la evolución de la conciencia. Y en eso estamos. Ese es el camino del corazón del que claro. empezamos a hablar en el encuentro. Sí. Hay una cosa importante también, y ya vamos a terminar porque si no vamos a estar demasiado tiempo, que has nombrado que también me parece importante, que es, claro, necesitamos profesores o educadores despiertos, profesores despiertos, familias despiertas, padres despiertos, ese es el gran reto, ¿no? Mm, Que, claro, al final el adolescente también tiene en su sistema familiar, es súper importante cómo se gestiona, cuál es el modelo que tienen también los chavales con sus familias, ¿no? Si yo estoy criticando a mi hijo porque está con el móvil y yo estoy pegada al móvil también con llamadas, con WhatsApp, que queremos, ¿no? De alguna forma, o sea, que somos los primeros que tenemos que tener esta mm, conciencia, ¿no? Que no es fácil a veces. Bueno, mm. pues muchísimas gracias, maestro Denko. Ha sido un auténtico placer, un honor la, esta conversación. Espero que a las personas que estén escuchando les sirva y les oriente y les sirva un poco de inspiración, ¿no? Es un poco la idea, que les ayude a confiar en, pues en lo importante de esta conciencia, ¿no? Despertar nuestra conciencia, nuestro corazón, practicar la meditación, que es un camino Mm, maravilloso de encuentro con esta esencia, como tú nos nombrabas, ¿no? mm. Pues Sandra, de verdad, muchas gracias a ti. Animarte que sigas abriendo también a través de este portal oportunidades para Claro. expresarnos de verdad desde el corazón, desde la propia experiencia y orientando a otros en su propio camino. Como a veces digo, o sea, no es que podamos hacerlo, es que ya lo estamos haciendo. Sí, es cierto. Como, como el mensaje de fuerza que dice, bueno, la meta no está en un sitio determinado, o sea, la meta está en el propio viaje.
El despertar del que habla el budismo no es una meta a alcanzar, es la gratitud del proceso, ¿no? Por eso hablamos del arte de darse cuenta. Esa es la dinámica de la evolución de la conciencia. Así que gracias, Sandra. A ti, Y muchas gracias.